Si todo lo que oyes es más común que corriente, entonces tú necesitas escuchar algo más allá de lo normal. Pon atención, que esto es La Voz de Dios para tu familia. ¡Comenzamos! Somos tus hijos. Bienvenidos, este es su programa de radio La Voz de Dios para tu familia. Y gracias a Dios, después de 2 semanas de ausencia, ya estoy aquí de regreso al programa. Les agradezco mucho a los hermanos que estuvieron al frente de las 2 transmisiones pasadas. Estuvo apoyándonos la hermana Leti, el hermano Martín, en la transmisión de los pequeños, y con los niños el hermano Oscar y el hermano Donato. Pero también estuvo apoyándome la hermana Magda en un programa grabado, el programa que se transmitió el jueves pasado. Les agradezco mucho, hermanos, por ese apoyo tan grande que me dieron las semanas pasadas, y damos gracias a Dios, les repito, porque estamos de regreso con la experiencia y con el testimonio de compartir con ustedes lo bueno que Dios es con nosotros, porque nos permite estar de nuevo en este lugar, porque nos permite compartir con ustedes este tiempo y también una enseñanza, algo que sin duda Dios ha hablado a nuestros corazones y que queremos compartir con ustedes. Este jueves 17 de noviembre del 2016, son las 6 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, nuestra experiencia es que ya tan pronto estamos a punto de iniciar el último mes del año, ¿verdad? A 15 días de iniciar diciembre. Y lo que siempre se viene a la mente cuando estamos en estos días es pensar que el tiempo se pasa tan rápido. Tal vez ahorita al escuchar esta frase decimos qué rápido se pasa el tiempo. Podemos empezar a acordarnos de las cosas que vivimos a inicios de años y tal vez pues muchos pudiéramos decir, pues parece que fue ayer. Sin embargo, ya estamos a mes y medio de concluir el año. Y bueno, damos gracias a Dios porque está con nosotros, pero esa enseñanza y el reconocer, el darnos cuenta de que el tiempo se pasa muy rápido, nos enseña que cada día tenemos que aprovechar cada momento, cada día tenemos que aprovecharlo al máximo, porque les repito, nuestra experiencia común es que el tiempo pasa muy rápido. Y otra experiencia es que nunca sabemos cuándo será nuestro último día. Así es que disfrutemos cada día que estamos por vivir. Demos gracias a Dios por cada momento que nos permite abrir los ojos, que nos permite compartir con nuestros seres queridos. Y ahora muy especial, nosotros damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar con ustedes, que nos permite traer una enseñanza que sabemos que viene del corazón de Dios. Gracias por escucharnos una vez más, por permitirnos entrar a sus hogares, a su negocio, donde sea que nos estén escuchando. Tal vez están manejando y encendieron el radio en este momento. Les damos las gracias por escucharnos. Los saludamos desde las instalaciones de Radio Voz 106.3. El día de hoy hemos preparado un tema muy especial con los jóvenes y adolescentes de la Iglesia Agua Viva, y el tema es hermanos, amigos o rivales. Y para eso está con nosotros Ali. Dios les bendiga, es un placer estar aquí. Gracias, Ali. Está también Zaret. Dios les bendiga. Pues vamos a abordar este tema que sabemos que Dios ha preparado, y lo hacemos primeramente sirviendo a Dios y con mucho gusto para que ustedes lo escuchen. Gracias. Está con nosotros por primera vez Pedro y Susi. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Susi, gracias, Pedro. Susi y Pedrito son nuestros adolescentes. Les agradecemos mucho que se hayan dado ese tiempo para estar con nosotros. El día de hoy van a compartir experiencias, van a contestar algunas preguntas, porque el objetivo que queremos es transmitir lo que la palabra de Dios enseña. Y les recuerdo, el tema de hoy es hermanos, amigos o rivales. Y no solamente queremos que nos escuchen. En Romanos 2:13 dice que los justos no son solo los que oyen, sino también los que hacen. Por eso queremos que el día de hoy tomen este reto, no solamente que escuchen este mensaje,
sino que también puedan poner por obra lo que el día de hoy hemos preparado, que sabemos, les repito, viene del corazón de Dios, porque ciertamente de nada nos va a servir que solo escuchemos la palabra de Dios, sino que también tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Dios. Antes de que empecemos el tema de esta tarde, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de cabina 59 32 91 28 y también vamos a escuchar la siguiente cápsula que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras, y se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras, y se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabías qué? Bien, estoy segura que desde algunos de ustedes pudieron reconocer esta cápsula. Ya la habíamos transmitido hace unas semanas anteriores, pero bueno, lo vuelvo a transmitir porque contiene datos muy importantes de la Biblia que no son muy fáciles de recordar. Entonces quiero retarlos a ver cuántos se logran acordar de algunos de estos datos. En especial, quisiera que nos llamaran. ¿Quién se acuerda de cuántos versículos tiene la Biblia? Pero no van a tener todo el programa para hacerlo, solamente los invitamos a que mientras dure la siguiente canción, la primera persona que nos hable, que se acuerde de cuántos versículos tiene la Biblia, le estaremos regalando una Biblia. Así es que les repito, los teléfonos de cabina son 59 32 91 28. Vamos a escuchar la siguiente canción mientras esperamos recibir sus llamadas. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo.
te encuentro. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace bien. Tu amistad me hace Continuamos. Gracias por las llamadas de Diana y Barajas. Manda saludos a Susi y Pedrito y al final del programa daremos la respuesta y el ganador. Gracias, Ali, así es, gracias a los que ya llamaron. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Les recuerdo el tema: hermanos, amigos o rivales. Para eso, antes de que podamos iniciar la enseñanza como tal, voy a hacer algunas preguntas a los jóvenes que el día de hoy están con nosotros. Son bien sencillitas, tan solo tienen que responder sí o no. ¿Tienen hermanos? Sí. Todos los que nos acompañan tienen hermanos. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Sí. Nosotros. Sí. Así es. ¿Susi, amas a tus hermanos? Sí. También. Y sin embargo, ¿cuántos alguna vez se han peleado o se han enojado con alguno de sus hermanos? Sí. Bueno, todos aquí afirmaron que alguna vez se han enojado o se han peleado con alguno de sus hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas historias que encontramos en la Biblia acerca de los hermanos. Vamos a mencionar tan solo 3 ejemplos que encontramos en la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a hablar acerca de Caín y de Abel, de Jacob y Esaú, y de José y sus hermanos. Son 3 historias de hermanos que podemos encontrar en la Biblia, que son probablemente de las más famosas y que encontramos en el primer libro de la Biblia, que es en el libro de Génesis. Los invito a que escuchemos estas 3 historias. Los vamos a estar escuchando por orden histórico en la manera en la que aparecen en la Biblia, y los invito a que analicen bien estas historias y que puedan encontrar qué tienen en común estas historias. Para los que nunca han escuchado acerca de Caín y Abel, de Jacob y de Esaú, de José y sus hermanos, vamos a leer las historias de estos personajes que, les repito, están en el libro de Génesis. Vamos a empezar con Caín y Abel. Caín y Abel se puede decir que fueron los primeros hermanos de la historia. Fueron los hijos de Adán y Eva. Caín se dedicaba a lavar la tierra y Abel era pastor de ovejas. Se dice en la Biblia que pasando el tiempo trajeron sus ofrendas a Dios respectivamente, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces de esta historia, pues, es bastante conocida. Sabemos que Caín mató a Abel, y en estas circunstancias Dios le mandó de decir, pues, ¿dónde está tu hermano? Y Caín simplemente dijo, no, yo no soy guarda de tu hermano. Entonces Dios dijo, la tierra clama por la sangre que has derramado. Y entonces, pues, Caín fue juzgado por lo que había hecho. Y es un poco triste ser la historia de los primeros hermanos que fueron en la tierra y que, bueno, terminara tan mal. Eso nos refleja un tanto los problemas que pueden traer si hay enemistades entre los hermanos. Por una cosa, bueno, que podría considerarse tan sencilla, bueno, quizás no podemos conocer cómo hubieran visto ellos en ese tiempo, porque pues sus padres conocieron a Dios cara a cara. Entonces quizás no podemos llegar a comprender el significado que era la ofrenda que ellos ofrecieron. Quizás aquí lo vemos quizás algo pequeño, pero quizás algo para ellos algo importante, pero como algo que es, pues simplemente, pues yo hice algo y la otra persona hizo algo, pero la otra persona como prosperó más, pues se siente como los sentimientos y cómo pues el enemigo se puede meter en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y hacer que llegamos a cometer esas cosas. Así es, muchas gracias, Aldi. Es la historia de Caín y Abel, que el final, ¿cuál fue? Que Caín mató a Abel, así es. Ahora vamos a escuchar acerca de otros hermanos, de Jacob y de Esaú.
Así es, en esta historia hablamos de que en un inicio Dios llama a Abraham y a Abraham le promete tener una descendencia muy grande. A Abraham le nace Isaac y a Isaac nace 2 hijos, Esaú y Jacob. Ellos fueron gemelos. Esaú fue el mayor y era rubio y velludo, y después nació Jacob. Esaú se dedicaba a cazar y Jacob habitaba en tiendas. Cuando su padre Isaac estaba por morir, tenía la costumbre de bendecir a sus hijos y la mayor bendición tocaba al primogénito, pero Jacob se hizo pasar por Esaú. Se disfrazó y como su padre estaba ciego no lo identificó y le dio la bendición. Cuando Esaú se dio cuenta, se amargó contra su hermano y quiso matarlo. Entonces Jacob tuvo que huir de su casa y estuvo muchos años lejos de su familia por temor a que su hermano lo matara. Así es, gracias Aret. Esta historia, les recuerdo, es de Jacob y de Esaú, y vamos a escuchar otra historia acerca de José y de sus hermanos. Y por último está José y sus hermanos. Mientras Jacob estuvo huyendo de su hermano, tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José, de los más pequeños. Su padre lo quería mucho y lo consentía, y un día le regaló una túnica de colores. A sus hermanos no les gustó, no les dio nada. Sus hermanos se pusieron muy celosos de él y lo empezaron a aborrecer. Un día que estaban en el campo... Me parece que no se escuchó bien. Vamos a pedirle a Pedro que repita la historia, pero ahora de este lado. Disculpen, hubo una pequeña falla con el micrófono de Pedro, así es que va a repetir la historia de José y de sus hermanos. Mientras Jacob estuvo huyendo de su hermano, tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José, de los más pequeños. Su padre lo quería mucho y lo consentía, y un día le regaló una túnica de colores. Y a sus hermanos no les dio nada. Sus hermanos se pusieron muy celosos de él y lo empezaron a aborrecer. Un día que estaban en el campo trabajando, llegó José a ver qué hacían, y ellos aprovecharon la oportunidad y lo vendieron como esclavo y le dijeron a su papá que se había muerto. Gracias, Pedro. Les recuerdo, estamos viendo acerca, en primer lugar vimos Caín y Abel, después Jacob y de Esaú, y después José y sus hermanos. Si ustedes escucharon con atención estas 3 historias bíblicas, podemos darnos cuenta que estas historias son muy interesantes porque nos hablan de familias donde los hermanos tuvieron problemas. Fueron problemas tan grandes, a tal grado que ellos empezaron a aborrecer y querían matarse entre ellos. El único en esta historia que logra matar a su hermano fue Caín. Y en los 3 casos, si podemos poner más atención y aprender de ellos, en los 3 casos el mayor problema que hubo entre estos hermanos fueron los celos o la envidia entre ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, como Ali nos comentaba, cuando Caín y Abel ofrecen la ofrenda a Dios, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Abel ofreció lo mejor que tenía. Eso quiere decir que Abel ofreció una ofrenda muy buena, y entonces a Dios le gustó más la ofrenda de Abel, la vio con agrado. De esa manera, en Caín empezó a crecer un sentimiento de celos y de envidia, porque pensó que Abel era mejor. En los otros casos, los hermanos, por ejemplo, de José, pensaban que su padre lo quería más, y entonces esos sentimientos que sobresalen en las 3 historias es la envidia y los celos. Eso hizo que su corazón se amargara contra sus hermanos. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha sentido así? Que tienen envidia de su hermano o de su hermana porque piensan que son mejor que tú, porque a lo mejor todo lo que hace tu hermano o tu hermana sientes que lo hace bien, o porque piensas que tus papás los quieren más. Eso sintieron los personajes de la Biblia. Sintieron celos y envidia por sus hermanos, y entonces ese sentimiento los llevó a actuar de la peor manera que pudieron haber hecho, tanto que uno lo llevó a matar y los demás quisieron matar a sus hermanos. Entonces, por las historias bíblicas, que no solamente son historias ficticias, nosotros sabemos que la Biblia es una historia real, y entonces a través de estas historias podemos ver que el mayor problema entre los hermanos son la envidia o los celos, que
son causados por muchas cosas. En esta historia hay 3 razones principales por las que pudieron tener este sentimiento de celos y de envidia. La primera fue que pensaron que Caín pensó que Abel era mejor que él, y en los otros casos se sintieron rechazados por sus padres y eso produjo en ellos envidia. Vamos a continuar aprendiendo de este tema, pero antes de eso los invito a que nos escuchen, a que escuchen la siguiente canción, y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros si quieren compartir a alguien alguna experiencia que ha tenido con sus hermanos. Llámenos si quieren que los apoyemos a orar. El teléfono de cabina es 59 32 91 28, y después de esta canción seguiremos con el tema. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. El Buen Fin está de regreso. Gracias por continuar con nosotros.
Gracias por las personas que han llamado. Les recuerdo los teléfonos de cabina 5932-9128. Si conocen a alguien fuera del Estado de México y quieren recomendarle que nos escuchen, lo puede hacer a través de www.radiovoz.com y nos pueden escuchar a través de internet. Les recuerdo el tema de hoy, estamos viendo a hermanos, amigos o rivales. Y el bloque anterior vimos tres historias bíblicas acerca de hermanos que se convirtieron en rivales. ¿Cuál fue la causa de esta rivalidad? Fueron la envidia. ¿Cuáles fueron las historias que vimos anteriormente en el bloque anterior? La historia de Caín y Abel, Jacob y Esaú, y José y sus hermanos. Así es, gracias Pedro. Esas fueron las 3 historias que estuvimos viendo de hermanos en donde hubo problema entre ellos. ¿Y cuál fue el problema entre ellos? Bueno, el problema entre ellos fue los celos o la envidia, porque pensaban que uno era mejor que otro, que así en general quizás alguien no se esforzó lo suficiente y se siente como atacado, se siente como que de que es menos, y entonces en cierta manera, para preservar su sentido de ego, para sentirse todavía bien, pues quieren que los otros se sientan mal. Entonces pues eso es incorrecto. Entonces sí, es ese sentimiento que a veces quizás la envidia no surgió sola por ahí, quizás alguien hizo algo mal, se equivocó, pero simplemente por no aceptar ese error, pues surge la envidia cuando las otras personas hacen las cosas bien. Así es, exactamente. El principal problema que nos narran estas 3 historias de hermanos bíblicos es la envidia o los celos, que trajo como consecuencia pleitos y peleas familiares. Voy a darles la definición de celos. La definición de celos nos dice que son la respuesta natural ante la amenaza de perder una relación o un estado. Y la envidia es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta una persona que no tiene o que desearía tener para sí sola lo que la otra persona posee. Esto es, la envidia es el deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene. Con estas definiciones podemos darnos cuenta que Esaú sintió celos por su hermano, que Caín sintió celos y envidia por su hermano, y también los hermanos de José sintieron envidia por su hermano. Las causas de esta envidia entre ellos pueden ser diversas. Les repito, Caín sintió envidia porque la ofrenda de Abel le agradó más a Dios. Esaú sintió envidia de Jacob porque había recibido la bendición de su padre, y esta bendición que significaba que le iba a ir mejor a Jacob. Y los hermanos de José sintieron envidia de José porque pensaban que su padre lo quería más porque le había regalado una túnica de colores, le había dado una muestra de cariño que a los demás no le había dado, y eso les provocó envidia y celos a los hermanos de José. Eso les trajo como consecuencia desear el mal para sus hermanos. Y bueno, vamos a ver en la actualidad qué cosas podrían ocasionar envidia entre los hermanos actualmente. Para esto Zaret nos va a apoyar. Bueno, yo creo que existen muchas causas, pero por mencionar algunas, podemos mencionar que lo que puede causar envidia entre los hermanos es el estilo de vida que lleve uno, que el otro no lo ha conseguido, no que no lo pueda conseguir, pero tal vez no lo ha conseguido, como puede ser el trabajo que uno tiene, que por el salario que percibe uno sea mejor que el otro, la familia que tiene, que tal vez sea más estable una que la otra, hasta en ocasiones ya con hermanos más grandes puede darse que los hijos de un hermano consigan cosas que los hijos del otro hermano no consiguen, y esto ocasiona envidia entre los hermanos. Esto del estilo de vida, entonces, es lo que resumimos por lo que uno ha logrado que el otro no ha conseguido, inclusive a veces el carro que uno maneja que es mejor que el otro, lugares que visitan que son mejores los unos que los otros. Tal vez es muy superficial, pero pues así son los problemas entre hermanos que surgen hoy en día. Eso causa la envidia tal vez
hoy. Gracias, así es, casi todo tiene que ver con el estilo de vida. Y si vamos a hermanos un poquito más chiquitos, tal vez entre hermanos adolescentes pueden sentirse desplazados por el cariño de sus padres, por las novias o los novios, los amigos, y eso crea cierto sentimiento de celos y de envidia. Y entonces ya las causas pueden ser diversas. Ya hemos visto en la historia, Isaret nos ha compartido diversas causas de ese sentimiento de envidia, que va a traer como consecuencia una amargura, y entonces va a empezar a haber pleitos entre los hermanos. ¿Qué pasa cuando están peleados los hermanos, Pedro? ¿Cómo se tratan? Pues hay muchos problemas, desde muy sencillitos hasta unos muy grandes, como es el caso de Caín y Abel, que mató a su hermano, desde pleitos o discordias o decirse de cosas entre ellos, y eso causan esos lo que se podría decir que son los pleitos entre ellos, y los chiquitos desde quitarse los juguetes o cosas así. Así es, gracias Pedro. Susi, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo se tratan los hermanos cuando están peleados, cuando hay rivalidad, cuando hay problemas? ¿Cómo actúan? Yo opino que sería algo muy feo que los hermanos no se hablaran solo porque están peleados o alguna cosa diferente. Así es, también se dejan de hablar. Pedrito dijo, cuando son más pequeños se quitan los juguetes, se gritan. Es muy común que cuando hay problemas no piensen luego en matarse, ¿verdad? Como lo vemos en las historias bíblicas, pero sí piensan luego en dejarse de hablar. Piensan, si son más pequeños, en acusarse con sus papás, en hacerse cosas malas, tal vez en esconderse la ropa, en dañarle, no sé, su vestido favorito o su ropa favorita a uno de sus hermanos, se la esconden, le pintan sus cosas, empiezan a hacer travesuras, pero ya con un fin de enojo, de pleito, y lamentablemente es como una bolita de nieve que empieza a rodar y cada vez se va haciendo más grande. Y si desde jóvenes, desde pequeños, adolescentes, no se entiende cómo debe haber cómo debe quitarse ese sentimiento de envidia, se empieza a hacer una bola de nieve muy grande, que como lo manifestaba Zaret, que cuando son muy grandes o cuando ya son mayores, hay mucha rivalidad y muchos problemas entre los hermanos. Yo aprendí a través de las historias bíblicas que el principal problema es la envidia. Y en las tres historias vimos eso. Tuvieron envidia por diferentes razones. Les vuelvo a repetir. Por ejemplo, Caín sintió envidia de Abel porque le agradó más a Dios la ofrenda de Abel. Esaú sintió envidia de Jacob por tener la bendición de su padre. Y los hermanos de José sintieron envidia de José porque pensaban que su padre lo quería más. Pero yo creo que puede haber otras razones por las que también haya problemas entre los hermanos. ¿Qué otras razones hay para que haya problemas entre los hermanos? ¿Ali? Pues otra razón que, por ejemplo, muestra la Biblia es la situación que se dio entre Amnón y Absalón. Amnón, como dice la Biblia, deshonró a su hermana, aunque no eran hermanos directos. Sabemos que el rey David tuvo varias esposas, ya no se puede eso en el presente. Ocurrió esa ocasión y Tamar, que era su hermana, entonces tenía otro hermano que se llamaba Absalón, y entonces Absalón se enojó mucho y entonces empezó a planear, a maquinar cosas contra su hermano. Entonces hizo una cena, hizo una comida, y entonces invitó lo hizo con astucia, que invitaba a su padre el rey, pero como le importunó mucho y el rey no podía ir, entonces dijo, por lo menos deja que venga mi hermano Amnón. Y entonces lo dejó ir a su hermano Amnón, y cuando estaban todos alegres ahí en la fiesta, pues lo mató. Entonces vemos que otra causa por la cual pueden surgir enemistades fue porque quizás alguien sí cometió una falta con otra persona, pero la otra persona no perdona, y entonces se queda el rencor ahí por mucho tiempo, y puede ser que se quede ahí en una indiferencia o en como una relación fría, o puede ser incluso que llegue a cosas mayores, como ocurrió en la historia bíblica. Así es, gracias Ali. Otra historia de hermanos aún que se matan entre ellos, ¿verdad?
y una historia que nos muestra un sentimiento diferente. Ahora no fue envidia, sino fue rencor, coraje contra su hermano, que había hecho algo muy malo y nunca lo pudo perdonar. ¿Por qué otra razón hay problemas entre los hermanos, Aret? Pues al final creo que se recae en el rencor, pero el rencor es originado por diversas causas. Tal vez este es un caso grave. En ocasiones hay un hermano que defiende mucho a los papás y ve que algún otro hermano comete alguna falta contra ellos y los papás pues lo perdonan porque aman a este hijo. Sin embargo, el hermano toda la vida le va a estar reprochando que alguna vez le gritó a la mamá, al papá, y causas pueden ser distintas, pero al final creo que se cae en el rencor que termina sintiendo uno por el otro por mucho tiempo, que entre ellos se alejan y los que fueron los afectados pues perdonan, pero el hermano guarda rencor y termina alejándose de la familia, y se dan historias muy lamentables, muy tristes, por lo que son ocasionadas es por el rencor de alguna situación que se dio hace mucho tiempo, que en su corazón es incapaz de perdonarlo. Así es, gracias. Regresamos entonces a entender, uno es por envidia, por un acto que alguien cometió que no se puede perdonar, y también por una actitud, como lo comenta Zaret, que va creando rencor y que no se perdona. Susi, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué otra razón puede hacer que los hermanos se enojen aparte de la envidia? Yo creo que otra razón sería de cómo se llevaron desde un principio como hermanos pequeños, porque si hubiera sido una buena relación desde que estuvieran pequeños, hubieran sido mejores, se podría decir, amigos ya en la adolescencia o cuando estuvieran más grandes. Así es, muchas gracias, Susi, es verdad. Otra razón es la forma de que se tratan. Tal vez uno puede ser muy pesado y el otro no se aguanta, o al revés, ¿no? Ese tipo de problemas también puede haber. Si alguien quiere compartir con nosotros alguna otra razón aparte de la envidia por la cual existen problemas entre los hermanos, los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos de cabina 5932-9128, y vamos a escuchar la siguiente canción y regresamos.
hazme otra vez. Ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Quiero vivir por vos. Oh Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos. Por siempre, Dios. Gracias por continuar con nosotros. Nos llamaron a cabina para hablarnos acerca de otra razón por la que hay problemas entre los hermanos, aparte de la envidia. Liliana Gómez de Coacalco nos dice que también hay problemas por los chismes que se crean entre los mismos hermanos, y eso es muy cierto. Muchas gracias, Liliana. A veces cuando hay problemas empiezan a hacer chismes y eso sin duda crea problemas mayores y mayores entre los hermanos. Y entonces el tema de hoy, les repito, es hermanos, amigos o rivales. Y lo vimos en 3 historias bíblicas. En primer lugar, acerca de Caín y Abel. En segundo lugar, Jacob y Esaú. Y en tercer lugar, José y sus hermanos. En estas 3 historias, el problema principal fue la envidia que surge entre los hermanos, creando odio, creando rencor, amargura, que está provocando problemas familiares. Se separa la familia. En el ejemplo de Caín y Abel hubo muerte. En el ejemplo de Jacob y Esaú se dejaron de hablar por años. En el ejemplo de José y sus hermanos venden a José, lo mandan a Egipto, crean dolor en su propio padre porque le dicen que su hermano José ha muerto, y entonces eso provocó dolor en su papá. Y los problemas entre los hermanos trae como consecuencias problemas familiares. Y como les digo, hay separación, hay crisis cuando hay problemas entre los hermanos. Y es muy interesante. Hemos leído y hemos compartido una parte de la historia de estos hermanos, pero ahora vamos a la conclusión. ¿En qué terminó la rivalidad entre ellos? La rivalidad entre Caín y Abel, sin duda, fue la muerte. Y así lo dice la Biblia. Caín mata a Abel y entonces su sangre es demandada sobre Caín. Y la historia de Jacob y de Esaú, cuando Esaú se enoja porque su padre ha bendecido a Jacob y Jacob huye, Esaú busca la muerte de su hermano. Y en Abdías 1:11 vamos a leer todo lo que le hizo Esaú a su hermano. Vamos a escuchar lo que dice Abdías 1:11. Abdías 1:11 dice: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Si alguien tiene una Biblia cerca, vuelvan a leer este versículo. Van a encontrar en Abdías 1:10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esta es una palabra que Dios le habla a Esaú, le trae la maldición a Esaú por la manera en la que él trató a su hermano. ¿Cómo trató Esaú a su hermano Jacob? Lo voy a resumir, Zaret ya lo leyó. Pero en primer lugar, Esaú quiso matar a Jacob y por eso Jacob huye. Dios se levanta entonces para defender a Jacob y le dice a Esaú
que lo iba a castigar, en primer lugar porque persiguió a su hermano, en segundo lugar porque Esaú no defendió a Jacob cuando lo perseguían otras personas. Jacob llega a ser una nación muy grande, les repito, tuvo 12 hijos, entre los cuales estaba José, y entonces empieza a tener muchos enemigos de muchas naciones. Esaú, en lugar de defender a Jacob, empieza a unirse con las naciones en contra de su hermano, y entonces también empieza a perseguirlo. Le daba gusto cuando Jacob era perseguido, y entonces dice que Esaú se reía de Jacob, le roba cosas a su hermano, y entonces por haber hecho esto contra su hermano, Dios lo iba a castigar y a destruir, porque la historia de Esaú y de Jacob termina en destrucción, en persecución, a tal grado de que sus descendientes empiezan a perseguir, y entonces Dios castiga a Esaú y le promete destruirlo totalmente por haberse levantado contra su hermano. Cuando los hermanos de José lo vendieron, Dios castigó la tierra y empieza a haber hambre. Y entonces su padre Jacob manda a sus hijos a buscar comida. Y como José llegó a Egipto, Dios bendijo mucho a José. Cuando llega a Egipto, el faraón lo honra y lo pone como gobernador. Y cuando empieza a haber hambre en la tierra y sus hermanos llegan a Egipto a pedir comida, ¿con quién se encontraron? Con su hermano José, y él era el gobernador de la tierra y el encargado de repartir la comida. Aquí hubo una experiencia muy bonita, y el final es contrario al de Jacob y Esaú. José perdona a sus hermanos. Ali nos compartía que otra razón por la que hay problemas entre los hermanos es porque alguien hace algo muy malo y no se perdonan, y aquí en el ejemplo de José vemos que José los perdona. Y entonces él salva la vida de sus hermanos, de su familia, porque iban a morir de hambre, pero José los perdonó, los ayudó y les dio de comer. A veces pensamos que tenemos razón cuando nos enojamos, cuando tenemos envidia, cuando alguien de nuestros hermanos hizo algo malo y no queremos perdonarlo. Creemos que tenemos razón y buscamos la manera de hacernos daño unos a otros, y entonces empezamos a pelear entre hermanos. Pero debemos saber que a Dios no le agrada eso. Por eso Dios destruyó a Esaú, porque persiguió a su hermano. Siempre vamos a necesitar de nuestros hermanos. Así como los hermanos de José necesitaron a su hermano José, que aborrecieron y que vendieron, así ellos necesitaron de su hermano los perdonó, los ayudó a no morir de hambre. Entonces nosotros, aunque queramos a veces sentirnos muy grandes y muy que no voy a necesitar de nadie, debemos entender que sí, en algún momento de la vida vamos a necesitar de nuestros hermanos. Tiene que haber perdón entre hermanos. Entre nosotros a veces nos causamos heridas, como nos comentaba Liliana, hay chismes, nos lastimamos, nos empezamos a hacer cosas. Alguien decía por aquí, siempre se pelean, se pegan, se dejan de hablar, y va a haber problemas entre los hermanos, pero no es la voluntad de Dios que estemos peleando. Lo que Dios quiere es que nos aprendamos a perdonar, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos va a perdonar a nosotros. Así que no podemos pedir el perdón de Dios si no es que nosotros perdonamos primero a nuestros hermanos. Cualquiera que haya sido la ofensa, por muy grande que parezca, Dios no nos va a perdonar a nosotros, aunque le supliquemos, si no es que nosotros perdonamos primero a nuestros hermanos. Tiene que haber perdón. Y no es perdón tal vez porque Él se lo merezca, es el perdón porque nosotros necesitamos librarnos de esa carga que nos pudieron haber ocasionado con las heridas, pero al perdonar, Dios quita de nosotros esa carga. La Biblia nos enseña, dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos enseña que nos podemos enojar, es parte de la naturaleza humana enojarse. Si mi hermano se puso mi ropa, o si mi hermana en este caso se puso mi ropa, pues yo me voy a molestar. Si mi hermano me hizo algo, me escondió mi libreta, o problemas pequeños o problemas muy grandes, habló mal de mí, me voy a molestar. Pero la palabra de Dios nos dice que no tenemos que pecar. Esto quiere decir que a veces, aunque nos molestemos,
No tenemos que llegar a hacer cosas malas como Caín, que mató a Abel. No tenemos que gritarnos de cosas, ofendernos y decirnos maldiciones como Esaú, que amenazó con matar a Jacob. Ni tenemos que hacernos daños como los hermanos de José que lo vendieron. No tenemos que pecar. No tenemos que llegar a un grado en donde el enojo se convierta en amargura, en rencor, y entonces empecemos a hacer cosas malas. Es mejor pedirle a Dios que nos ayude a olvidar el pleito con los hermanos y no durar más de un día enojados. En Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es una comparación interesante porque compara al amigo y al hermano, diciendo que un hermano es aquel que está con nosotros en los malos momentos, en la angustia. Eso quiere decir que Dios creó a los hermanos para ser amigos y estar juntos en los momentos de angustia. Piensa quién está contigo cuando tienes problemas, cuando te va mal en la escuela, cuando estás enfermo, si tus papis llegan a tener algún problema, ¿quién está contigo? Son tus hermanos los que comparten esos momentos de angustia, y sin lugar a dudas también están en los momentos de alegría, cuando pasas de año, cuando te vas a casar, cuando tienes hijos o cuando tienes novio. Son los hermanos, los amigos que Dios ha provisto para compartir nuestra vida. Así es que cuida la relación con tus hermanos. Si tienes envidia de ellos, pídele a Dios que te ayude a quitar eso y te dé amor por ellos. Si piensas que son difíciles y no los soportas, pide a Dios que te ayude a perdonar, así como José perdonó a sus hermanos, y sin duda alguna Dios te va a bendecir y vas a quitarte de esa carga. Cuida la relación que tienes con tus hermanos. Y recuerda entonces, el tema era hermanos, amigos o rivales. Y entonces los hermanos no son rivales, los hermanos son nuestros amigos. Y te invitamos a que te acerques a Dios para pedirle ayuda, para que Él te ayude. Si tienes problemas con tus hermanos, Él es el que te puede ayudar a salir de estos problemas. Vamos a terminar el programa y vamos a recordar la cápsula ¿Sabías qué? Y después de esta cápsula les vamos a decir quién fue el ganador. ¿Sabías qué? La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras, y se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras, y se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabías qué? Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos por despedirnos y bueno, recibimos unas llamadas acerca de los versículos de la Biblia. Lamentablemente la persona que nos llamó primero no nos dijo la cifra correcta. La Biblia tiene 31.103 versículos, sin embargo les agradecemos a los que nos llamaron. Sigue la Biblia guardada para la siguiente transmisión. Vamos a hacer una pregunta, los invitamos a que estén atentos para que se puedan llevar su Biblia. Así es que bueno, les agradecemos a los que nos hayan escuchado. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que sigan escuchando cada jueves a las 6 de la tarde La Voz de Dios para tu familia, y especialmente los invito a que nos acompañen a los niños el jueves 27. El siguiente jueves. Sintonízanos en el 106.3 FM Radio Voz o en www.radiovoz.com.mx. Y también los invitamos a que nos visiten en nuestra iglesia Agua Viva, que se encuentra ubicada en la avenida Juárez número 17, Colonia San José, atrás del centro comercial Power Center de Tecámac. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, que Dios los bendiga y los seguimos esperando para que nos escuchen la siguiente semana. Si quieren que oremos por ustedes, comuníquense en cabina y dejen el recado para el programa La Voz de Dios para tu familia. Que Dios los bendiga.
Gracias por escucharnos. Por hoy ha sido todo. Pero no te preocupes, sintonízanos en nuestra siguiente emisión, que Dios seguirá hablando a tu vida. Esto fue La Voz de Dios para tu familia. Que Dios te bendiga. Te levantaste con poder.